Millennials, tendencia de la generación del milenio, nacidos entre 1980 y finales de los años 90, es decir, que en la actualidad tienen 18 y 34 años. Arropados por el uso masivo de las redes sociales, se enfocan en sacar el mayor provecho al presente y vivir de lo que les apasiona. Según la consultoría estratégica de Open Innovation Strategy Group, tienen confianza en sí mismos. Saben que evolucionar es la clave para sobrevivir. Hoy, los millennials son el 25% de la población mundial. ¿Cuál es su impacto e incidencia? ¿A cuál futuro nos pueden llevar? Millennials, generación Y, generación @ generación del milenio o milénica. Reúne a quienes se hicieron adultos con el cambio del milenio, de allí esos nombres, y han trascendido las batallas ideológicas engendradas por la contracultura de la década de los 60 del siglo pasado. Siempre usan teléfonos inteligentes, tienen cuentas en todas o casi todas las redes sociales y temen vivir desconectados. Su patrón de consumo se basa en el boca a boca y quienes se han ocupado de investigar les aseguran que se trata de una generación mucho más cívica. No son pocos, por ejemplo, en España hoy son 8 millones y se espera que en 2025 sean más del 75% de la fuerza laboral de ese llamado mundo desarrollado. Millennials y la posibilidad de transformar a este mundo. Pongamos el punto en la I. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Tenemos una generación entera con una autoestima más baja que la anterior. No es su culpa, de ninguna manera. Ahora hablemos al respecto en la tecnología. Sabemos que el uso frecuente de las redes sociales en nuestros teléfonos inteligentes libera una sustancia química llamada dopamina. Es porque cuando recibes un mensaje te sientes bien. Todos lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando nos sentimos un poco tristes y solos, envías 10 mensajes a 10 amigos y les dices hola, porque se siente bien recibir una respuesta. Es por eso que contamos con los me gusta y por eso volvemos miles de veces para ver. Si en mi Instagram no hay una actividad, me preocupo y sé que hice algo mal. Me preocupa si ya no me quieren. El trauma de los niños de dejar de ser amigos, porque sabes que cuando haces amigos, da una sensación de bienestar, por la dopamina. Por eso nos gusta y seguimos volviendo. Dopamina es la misma actividad y la sustancia química que nos hace sentir bien cuando fumamos, bebemos y apostamos. Dicho de otra manera, es muy adictiva. Es por eso que fumar, apostar y beber alcohol están restringidos y no hay ninguna restricción con las redes sociales en los teléfonos inteligentes. Son sus palabras, no las mías. Admitirán que la mayoría de sus amistades son superficiales. Admitirán que no cuentan con sus amigos, se divierten con sus amigos, pero también saben que dejarán de hablarse cuando llegue algo mejor. Son relaciones insignificantes, porque nunca se pusieron en práctica su capacidad para relacionarse. Peor aún, porque tampoco aprendieron a lidiar con el estrés. Y cuando se sienten estresados, no buscan a una persona, sino a un aparato, a las redes sociales, que es lo que los hace sentir, pero por cierto tiempo. Venimos de algunas claves iniciales. Ahora nos preguntamos, ¿dónde prefiere estar esta generación tan adicta a Internet y a la hiperconectividad? Las cifras siguientes nos ilustran. La mayoría de los denominados millennials se dedica a actividades relacionadas con la sociedad digital. El 84% busca empleo en esta área. Más de la mitad tiene una ideología política independiente. El 64% se entretiene con productos tecnológicos y de la era digital. Casi la mitad se interesa por las noticias y el 20% se dedica al turismo mundial. El 36% de los millennials está casado y todos hacen actividades denominadas multitareas. Estos datos son parte de estudios realizados por encuestadoras y empresas como Millennial Branding, American Express, revistas como Forbes y empresas como Deloitte, propias de un mercado mundial que aún no comprende a esta generación. Y sumamos otro interrogante.
que lo ponemos así como una suerte de pregunta generadora. ¿Acaso una generación incomprendida nos espera para analizar, para develar enigmas y también para derribar mitos? Ronald Rivas, sociólogo venezolano, ¿cómo estás? Sí, para que sigamos poniendo el punto en la I. Bienvenido. Gracias. Gracias por atender a nuestra invitación. Bueno, Ronald, una generación digital, multipantallas, adicta a las llamadas app y a las redes sociales, muy temerosa, como decíamos al comienzo, de perder su teléfono móvil inteligente o de que, por ejemplo, se le dañe la PC y quede desconectada de un minuto a otro. Este rasgo inconfundible suponemos que marca una forma distinta de relacionarse con los demás en lo social. Entonces, ¿qué es lo determinante? Porque de repente quienes integran esa generación millennials dicen cómo se sienten a través de un estado de WhatsApp o manifiestan el descontento por algo a través de un meme, por poner un ejemplo. Así es, bueno, Lucía, evidentemente estamos nosotros ante una conmoción sociocultural producto de los cambios vertiginosos que hay a nivel de la tecnología y en la incidencia en las relaciones humanas. Aquí vemos nosotros una sociedad que tiende a lo que han llamado algunos estudiosos como la infantilización de la sociedad, producto también que hay un esquema de valores que está siendo guiado por el consumo excesivo, exacerbado, porque el mercado marca la pauta en cuanto a relaciones sociales y sin duda alguna la tecnología se ha puesto al servicio para la reproducción del capital, sobre todo el capital financiero en esta etapa de la civilización humana. Entonces nosotros vemos una sociedad que está siendo como afectada por el esquema de vida neoliberal que está siendo promovido a escala global. En ese caso, el recrudecimiento del individualismo, el aislamiento de las actividades políticas, el encuentro o las sociedades que están más fracturadas debido a un esquema que está basado en la individualización. Pues. Entonces, allí vemos nosotros una sociedad que además se ha vaciado de contenido en cuanto a identidad, ya que promueve el utilizar referencias de cambio permanente. Entonces, no hay una identidad fija, no hay un esquema tradicional de referencia, lo que impide que haya una estabilidad emocional que pueda generar dentro de esas relaciones humanas unas relaciones humanas sólidas. Pues. Parece que nada perdura, ¿no?, en el tiempo, pero a eso vamos a ir en un ratito, no nos adelantamos. Quiero preguntarte ahora si esto de las redes plantea una suerte de dicotomía entre una vida real digamos, puede tener o no que ver con una vida fantasiosa o virtual. No sé si se me entiende, o sea, si hay allí una dicotomía entre la vida que se lleva en las redes sociales y la vida verdadera que se vive en el día a día. Sí, evidentemente hay una contradicción en cuanto a las subjetividades, ¿no? Ya hay una posición que entiende que hay dos realidades, ni siquiera ya hablan de ficción o realidad, sino que ya lo marcan como una realidad, lo virtual como parte de la vida. Y eso viene impactando a la sociedad. Hay unos que lo categorizan de manera positiva, otros negativa, pero en términos objetivos, si viene generando una situación global de ruptura del sedimento social que generaba en otrora esos rasgos de identidad que componen una sociedad. Por tanto, creo que ese debilitamiento del tejido social que está sustentado sobre valores firmes y de alta duración, son afectados por la oferta de satisfacción inmediata, por logros de manera rápida, lo que permite desplazar esa escala de valores donde el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio eran altamente valorados. Ahora lo valorado es más bien lo fútil, la imagen, las cosas que promueven satisfacción inmediata, el hedonismo como valor fundamental, como un esquema de relaciones sociales. Lo que eso implica pues que hay una situación ahí difícil, complicada, compleja en lo que se avisora dentro de los próximos años por venir. Es decir, que tú suscribes que se trata de una generación banal, vacía, de contenido, de conocimiento, de ideas. No. ¿O no es tan así? No es tan así. Resulta que la tecnología ha permitido el acceso inmediato a mucha información. Hay una sociedad que está altamente informada, lo que también se traduce a veces que la sobreinformación no genera que haya un enfoque en cuanto a temas, en cuanto a visión de vida. Hay una cantidad de información dispuesta gracias a los medios tecnológicos, lo que permite atender una sociedad altamente informada. Ahora, eso no implica una sociedad informada, no implica una sociedad que esté robustecida en cuanto a la comprensión de la realidad, en cuanto a la relación con la misma sociedad, sino a veces más bien la saturación de información genera un desapego con esa realidad. Además, la calidad de la información
también incide en la manera de cómo nosotros comprendemos nuestra realidad y cómo nos enfocamos y cómo nos relacionamos con el otro. Y en eso sí que hay una hegemonía, ¿no? En la forma de transmitir esa información y quiénes la transmiten. Ronald, nos toca hacer una pausa para luego seguir poniendo el punto en la I contigo. Nos interesa caracterizar a esta generación, aclarar algunas ideas. Así que un breve alto y ya venimos. Según el Pew Research Center, el 50% de los millennials se describen a sí mismos como políticamente independientes y cerca del 30% declara no estar afiliado a ninguna religión. Aún así, se involucran en los debates sobre las políticas de gobierno en curso, expresan su opinión comprometida, la difunden en redes sociales y votan. Los millennials estadounidenses tienen títulos universitarios, pero no buscan un trabajo para toda la vida. Se autodenominan progresistas y votan en su mayoría a los demócratas. El movimiento Occupy Wall Street, responsable de las conocidas manifestaciones en 2011, es en su mayoría compuesto por millennials. Fueron millennials quienes ejecutaron las movilizaciones estudiantiles en Chile en 2011. Aunque en México la población millennials se caracteriza por una apatía hacia la política, en 2012 levantaron y lograron generar un alto impacto mediante el hashtag Yo Soy 132 de México. Bueno, seguimos hablando de los millennials, intentamos hacer una caracterización de esta generación, también conocida como generación Y, nos acompaña Ronald Rivas. Y Ronald, a partir de este elemento introductorio con el cual hemos vuelto, queremos ya sumergirnos en aguas que tienen que ver con la política. Es decir, esta generación, así dicen los investigadores, consideran que la sociedad es profundamente injusta e inequitativa. Pero antes que ir a las calles a manifestar una idea, prefieren primero, lo que no significa que no vayan a las calles, prefieren primero enviar, por ejemplo, 100 tweets a través de su usuario en esta red. Pero a la vez son muy participativos y pareciera que tienen el don de la ubicuidad porque justamente este desarrollo tecnológico tan avanzado les permite efectivamente estar en muchas cosas y en muchas partes al mismo tiempo. Quiero preguntarte otra dicotomía que se nos presenta, ciberactivismo digo bien, versus activismo real. ¿Qué tan orgánicos pueden ser desde su computador? Es decir, ¿qué tanto pueden militar a favor de las causas que predican y que defienden de esa forma? Bueno, precisamente, Lucía, uno de los elementos característicos de este sector demográfico es que, bueno, la tendencia siempre a utilizar los medios digitales como vía para exponer, para colocar emociones, posiciones políticas. Y además ellos se hacen eco de todo un ataque que el neoliberalismo ha hecho de la política, donde ha sido descalificada como una práctica que tiende a la corrupción, que tiende a el control por parte de pequeños grupos. Todo eso, sin duda alguna, ha sido un caldo de cultivo para que estos sectores tengan animadversión a lo que es la política de sus rasgos tradicionales. Ahora, siempre los sectores hegemónicos crean su alter ego. Y esto es también una vía... Siempre buscan renovarse. Siempre buscan renovarse. Entonces, ellos han creado sus propios enemigos, entre comillas, sus propios contrarios. Entonces, los millennials son el grupo adecuado para formar parte de esa resistencia que le permita al orden vigente no ser conmovido en su esencia, en su condición de hegemón. Entonces, allí vemos nosotros esas contradicciones que sin duda alguna son producto, pues, de toda, como lo decíamos al principio, de todo el vaciado de contenido de identidad y referencia política, social, de grupos sociales, y por eso esa difuminación, o sea, se difumina, se diluye esa frontera entre la juventud, los infantes, la juventud, los adultos, y la ruptura de los planos temporales permiten ese don de la ubicuidad que tú dices. Entonces, hay elementos que son propios de los resortes culturales que sostienen la sociedad en esta etapa neoliberal. Entonces, por eso hay esa gran contradicción. Aparentemente hay una participación amplia, pero no es orgánica. Es intermitente, obedece a elementos coyunturales y eso garantiza que el orden hegemónico no sea conmovido. Por eso es favorable a los intereses de estos grupos hegemónicos que se generen estos grupos alternativos que aparentan ser modelos de resistencia ante el orden vigente, pero que se diluyen en el tiempo porque no son orgánicos, no están fortalecidos ni tienen una dirección pues, hacia esos objetivos. Ahora, Ronald, en el mercado laboral también hallamos algunas particularidades. Nos llaman la atención dos cosas, que son jóvenes
adaptados a la precarización. Es decir, muy pocos parece que aspiran a un trabajo convencional y privilegian estudio, sexo, calidad de vida, amigos, amistad en general, antes que el dinero. Quieren un horario que les permita conciliar perfectamente su mundo laboral con su vida personal. ¿De qué forma el capitalismo maneja esto? Hay mucho que atender allí sobre la precarización del mercado laboral. ¿Cómo marca además esta generación la oferta laboral y las formas de hacer las cosas en el trabajo también? Sí, el modelo capitalista en cuanto a su concepción del trabajo ha incidido notablemente en lo que es la oferta laboral, la búsqueda de relaciones laborales, y ha creado su correlato subjetivo, es decir, claro, los grupos humanos que se adaptan a ese esquema de precarización del trabajo. Muchos han hablado ya del desplazamiento del trabajo como un esquema de generación y reproducción del capital. El capital, su sueño y su anhelo de reproducirse en sí mismo y no utilizar el trabajo como medio de reproducirse, también busca dentro de su correlato humano, su correlato social, un esquema de vida, una organización social que no vea el trabajo como una referencia para el desarrollo humano y social, ¿no? Eso también obedece a lo que es el sistema de valores que se ha instaurado por el neoliberalismo en esta etapa de recrudecimiento del control del orden financiero sobre la vida, y por tanto vemos nosotros cómo estos grupos están concatenados, están vinculados, subordinados a la lógica del capital en esta etapa de su orden hegemónico, pues. Claro, y tal vez aquí esté faltando pensar qué pasará dentro de 20 años, porque si prefieren ser, por ejemplo, eso que llaman freelancers y tener estos contratos basura, temporales o provisionales, y no tener un seguro de vida y no tener la capacidad de ahorrar para un futuro, entonces allí también está faltando como esa visión, ¿no? Pero se dice que es una generación que está atrapada entre eso viejo que no termina de morir y entre lo nuevo que no acaba de nacer, una generación transición, pero al mismo tiempo les ha tocado vivir tal vez los últimos 20 años de cambios más intempestivos, de mayor vertiginosidad. Por ejemplo, hoy está el Blu-ray, pero mañana está el streaming, hoy el USB, pero mañana el almacenamiento en la nube. O sea, y los cambios son así, de hoy para mañana, de hoy para esta noche. Es decir, ¿se adaptan fácilmente al cambio? ¿Eso como que está en su ADN? Sí, ese sistema de estímulos que cambian vertiginosamente. Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que nada perdura en el tiempo. Nada perdura. Sigmund Bauman, un sociólogo famoso, recientemente fallecido, hablaba de las relaciones líquidas, la modernidad líquida. O sea, nada perdura, todo se diluye en poco tiempo. Las estructuras tradicionales son socavadas, son conmovidas por esquemas novedosos de relacionamiento. Y eso, sin duda alguna, impacta en la forma como los seres humanos nos relacionamos. Entonces, en este caso, los millennials son parte de esa construcción social que ha llevado a que lo inmediato, la fragilidad de las relaciones sociales sea lo que predomine en esos aspectos. Por eso vemos nosotros que no hay una fuerza o no hay un esquema de referencia sólido que permita que estos jóvenes se vean identificados, sino con lo que promueve el mercado como una vía de mantener ese esquema de control hegemónico sobre la sociedad, sobre la vida. Este capítulo es la continuidad de otro que dedicamos acá en El Punto en la I sobre las redes sociales y particularmente Facebook. Y cuando descifrábamos todo ese entramado nos dábamos cuenta de quiénes están arriba manejando como titiriteros todo ese mundo digital, ¿no? Y cuántas contradicciones hay allí y también cómo se utiliza por el sistema para mantenerse como hegemónico. Entonces allí quiero preguntarte también qué cantidad de manipulaciones hay. ¿Hay un gran titiritero manejando allí a esa generación millennial como títeres o es independiente de eso? No, detrás de eso hay un gran grupo corporativo, hay una serie de corporaciones que le interesa tener un target, un grupo social que sea adicto, o sea, esté subordinado a ese esquema, sea dependiente de ese esquema de dominación. Y como lo que hablamos al principio del tema de la infantilización de la sociedad, sí, una sociedad que no tenga como objetivo el establecer estructuras consolidadas, sino mantener una juventud eterna, una juventud permanente, va dirigida siempre hacia consumir como objetivo de vida. O sea, el consumir se ha convertido en uno de los valores fundamentales de este tipo de vida, este modo de vida, y sin duda alguna eso va a afectar en los próximos años a las relaciones humanas. Hace poco, lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una campaña, una intervención de las universidades en cuanto a acompañamiento psicológico de los jóvenes desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
ya que el tema racial, todos los enfrentamientos de grupos vienen afectando la convivencia humana y social, y eso, sin duda alguna, empieza a verificar cuál es la fragilidad de esta sociedad en este momento. A esta snowflake le llaman a esta sociedad, sí, haciendo referencia al copo de nieve, ¿no? Porque hay una fragilidad emocional permanente en estos grupos sociales que es producto de todo el condicionamiento sociocultural que promueve el neoliberalismo. Y ahí entra también esa práctica conocida como el ciberbullying. Entonces el bullying que se hace en las redes sociales y que tanto daño, o sea, que tanta peligrosidad tiene. Quiero también que hablemos de los memes. ¿Es acaso la forma de expresión más recurrente de esta generación millennials? En España, por ejemplo, para que entendamos el impacto de este fenómeno, si se puede llamar así, el presidente o expresidente de gobierno español, Mariano Rajoy, su partido, el Partido Popular específicamente, intentó reformar una ley para que los memes fuesen delito. Entonces, ¿es esa su forma recurrente de expresión? Vuelvo a esa pregunta. Sí, nuevamente retomamos el tema de la infantilización. Son esquemas que van hacia el tema lúdico. Lo lúdico como una herramienta, un medio de presentar una posición ante la vida. Y los memes son una expresión lúdica. Una forma también de sintetizar, ¿no? Un sentimiento. Exactamente, una forma una postura. Una forma de concretar una postura ante la vida, ante una situación política. Y los memes han sido las vías de expresión de estos grupos que además son menos elaboradas, pero son rápidas, son inmediatas, son de captación más rápida, pues más vertiginosa. Entonces, y de información como encapsulada, ¿no? ¿Acaso una generación incomprendida por las generaciones precedentes? Sí, en principio, en cuanto a su evaluación como grupo social, sin duda alguna es incomprendida. O sea, no se comprende a cabalidad cuáles son sus resortes de conformación, cuáles son sus elementos que guían su accionar, cómo se componen, si son grupos orgánicos, si son grupos dispersos. Todavía no hay una comprensión cabal de lo que es el millennial. Incluso hay contradicciones en cuanto a la evaluación de los millennials. Lo que sí es que hay una referencia, ¿no?, de los millennials como un sector sociodemográfico que nace desde el año 84 y entra en la adultez en la entrada del nuevo milenio, pero en cuanto a su posición ante la vida, ante la política, hay una serie de posiciones que son hasta contradictorias. Algunos le dan un carácter banal, lo banalizan en cuanto a su posición ante la vida, otros le dan un carácter importante por el acceso a la información, su posición ante la política y la necesidad de transformar los esquemas tradicionales de la política. Es verdad que hay muchas contradicciones, porque algunos dicen son profundamente narcisistas, la llaman también la generación del yo primero, yo en segundo lugar y yo en tercer lugar, y hay otros que dicen son seres que quieren socializar, que quieren compartir, que se preocupan por el otro. Entonces allí hay una contradicción. Sí, yo creo que lo que marca en todo caso la actuación de los millennials es los resortes sociales que existen actualmente, es el modo de sociedad que ha sido impulsado por los poderes fácticos, por esas grandes corporaciones. La búsqueda de seguir debilitando los elementos sociales de concreción, de organización, ha generado pues que existe una fractura también en cuanto al nivel más básico de la sociedad, las familias, los grupos humanos. Todo eso, sin duda alguna, afecta a la subjetividad de este grupo social. La siguiente es la generación Z. Y las cosas van a seguir por ese curso. Todo indica que sí. Sí, mira, yo te digo, el tema es que la precariedad laboral, que es la referencia en cuanto a la organización de la sociedad, va a ir afectando, sin duda alguna, a la sociedad como organismo vivo. Una de las cosas que está ocurriendo en Europa, en enfrentamiento claro a lo que viene ocurriendo con el esquema de los millennials, es que las mujeres están volviendo a los hogares a cuidar a sus niños. Hay un proyecto famoso de un grupo alternativo, que es el proyecto EVA, que es volver a cuidar a sus hijos porque están siendo víctimas de los embates de todos los medios de difusión audiovisual que están afectando la subjetividad de estos niños en su crecimiento. Y están enfrentando toda la actuación que hacen las redes sociales, los medios audiovisuales, todas las más medias que vienen afectando las relaciones humanas entre este grupo social. Entonces resulta que hay una serie de movimientos que también se están dando enfrentando a ese esquema, tratando de revertir lo que es la tendencia. La tendencia es hogares cada vez más fracturados,
jóvenes cada vez más aislados, niños con comportamiento de adultos, con la sobresexualización. Las parejas millennials parece que duran muy poco, ¿no? Así es, por el tema de que... Hablamos de matrimonio, en términos de matrimonio, no de noviazgo. Exacto, en términos de los matrimonios, bueno, la cantidad de divorcios que se viene incrementando a nivel desmesurado también, producto de las fracturas de las relaciones, pues. Y volvemos a lo mismo, nada perdura en el tiempo. Nada perdura en el tiempo. Ronald, muchísimas gracias por este que nos has concedido gracias. Para darnos tus consideraciones y reflexiones al respecto. Despedimos a nuestro invitado, Ronald Rivas, sociólogo venezolano, y ya en la curva final de este capítulo sumamos otra fuente para continuar con esta caracterización y descripción de la generación millennials. Atrapados entre lo viejo y lo nuevo, etiquetados como narcisistas, inconformistas, consentidos e incluso vagos, son, sin embargo, y en adicción, participativos, autónomos, sociables, críticos, proactivos y comprometidos con las causas que realmente les importan. Buscan un empleo que realmente les apasione, no solo que les permita alimentarse, viajar, la familia, los amigos y vivir la vida se convierte en una prioridad para esta generación catalogada como la del yo, por la revista Time 2003, Javier Ayuso 2017. Generación millennials, no les vamos a etiquetar. Narcisistas o no, escépticos o no, con mayores capacidades cognitivas o no, preciso es entender. Uno, que su esencia es lo digital porque nacieron en medio de una evolución vertiginosa de las llamadas tecnologías de comunicación e información. Que nada creen en las viejas o tradicionales formas de hacer política. Gozan con creces de un potencial dorado y tienen a su servicio una cantidad de herramientas antes inexistentes que les hace pieza clave para transformar ese mundo que cuestionan por desigual, inhumano e injusto. Pusimos el punto en la I.